Vamos a dar inicio, daremos inicio a esta charla, a esta conferencia que nos brindará el ingeniero arquitecto Edson Jaire Morales Maravilla sobre el tema de eficiencia energética en las edificaciones. Bienvenido Edson a este proyecto panamericano de conferencias. Muchas gracias, Marco. Buenas Muy tardes a bien, todos y pues gracias por la invitación, presidente. no, es un honor y es un placer poder escuchar esos temas tan interesantes para todos nosotros. Le pediremos a nuestro joven ingeniero, eh, gerente de la Unión Mexicana de Naciones de Ingenieros, que por favor dé lectura a la presentación, a la síntesis de curricular del ingeniero arquitecto Edson Jaire Morales Maravilla. Por favor, Pablo, adelante. Con gusto, Y ingeniero. una, y una vez que ya hagamos la presentación, todo el micrófono es tuyo, mi estimado Edson. De acuerdo. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. El ingeniero arquitecto Edson Jaire, como también lo conocemos, Morales Maravilla. Él es ingeniero arquitecto, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en evaluación de bienes inmuebles por la Universidad Autónoma de Zacatecas y diplomado internacional en edificación con eficiencia energética y confort adaptativo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee amplia experiencia en dirección gremial, representación internacional y gestión de proyectos de cooperación técnica, destacando por su liderazgo en vinculación, financiamiento y normalización profesional. Es especialista en alta dirección, gestión de riesgos y sustentabilidad. Además, fue perito de la Judicatura, del Estado de México, con registro en arquitectura, ingeniería, evaluación inmobiliaria y daños a edificaciones. Desde 2012 dirige proyectos y construcciones de estructuras metálicas enfocadas en las soluciones constructivas innovadoras y sostenibles. Además, fue expresidente del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México y actualmente es vicepresidente internacional de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Tengo ya los controles para presentar, ¿verdad? Sí, Muy bien. Denme un momento para checar cuál es la manera correcta de presentar o la mejor manera. A ver. Muy bien. Bueno, nada más para confirmar, Pablo, sí se ve en la pantalla, ¿correcto? sí, sí, se ve completa. Muy bien. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, presidente de la UMAI, y felicidades por esta iniciativa. Estos foros panamericanos son realmente muy nutritivos en la parte técnica, pero también en la parte de conectarnos un poco más con la experiencia desde distintas latitudes. Y bueno, para no extender más el tiempo, porque es una presentación un poquito cargada en contenido, les voy a comenzar. Eh, Todos hemos escuchado hablar de la sustentabilidad y de la sostenibilidad, dos términos que a pesar de que pudieran sonar como términos de moda, realmente son términos que se vienen eh, pues prácticamente manejando desde finales del siglo y milenio pasado, ¿no? ¿Cuál ha sido esta característica de la sustentabilidad y de la sostenibilidad? Pues prácticamente hacer las cosas eficientes y bueno, que sea ambientalmente amigable, por así decirlo. Vamos a abordar un poco los términos de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, a ver cuáles son los puntos básicos para poder considerar como algo sostenible. También un poquito de la parte medioambiental, desde dónde viene esta preocupación del ser humano por no agotar sus recursos, que finalmente es una preocupación
instintiva, en teoría debería de ser así, pero que, pues bueno, desafortunadamente en algunos casos no se ha, por diversas políticas, no se considera tan importante o tan pertinente de abordar dentro de las políticas públicas iniciales. Sin embargo, también vamos a checar cuáles son los puntos que está en nuestras manos para poder hacer y, por supuesto, cómo podemos mejorar a través de de ciertas medidas, cómo podemos hacer un análisis de ciclo de vida eficiente y que podamos también tener alargar nuestro periodo de las construcciones, pero cómo podemos tener un confort en nuestras edificaciones. Bueno, es nada más a manera de una breve introducción. eh, ¿Cuál es la parte contextual y qué relevancia está teniendo actualmente la sostenibilidad? Y bueno, vamos a empezar con este término que es la eficiencia energética. Básicamente la eficiencia energética, otro de los términos que tenemos em, muy a la mano, pero ha sido más a través de la mercadotecnia que lo estamos desarrollando, ¿no? La eficiencia energética, creemos que solamente con tener un producto que leemos en su etiqueta como un producto que tenga una eficiencia energética, creemos que estamos contribuyendo o colaborando a tener un mejor ambiente a tener pues un mayor impacto en el medio ambiente. Sin embargo, no es así, lo vamos a ver más adelante en la parte de los análisis del ciclo de vida, que hay ocasiones en las que comprar un producto con eficiencia energética no es simplemente eh, pensar en lo que me pueda ahorrar, sino también en el impacto ambiental que pueda generar. Pero básicamente para que un producto pueda ser realmente eficiente o un proceso pueda ser realmente eficiente, debemos de racionalizar la energía y los recursos. ¿Ah? Y bueno, obviamente en esta eficiencia la debemos de considerar desde el mismo proceso del diseño. Es decir, cuando nosotros diseñamos algún producto, debemos desde el mismo diseño, ver de qué forma podemos hacer eficientes los recursos. Y de la manera que podamos hacer eficientes los recursos, vamos a tener un mayor ahorro energético. Si esto lo traducimos a los proyectos ejecutivos que como ingenieros debemos de considerar, pues obviamente vamos a hablar de una eficiencia energética desde el proyecto, no en la ejecución. ¿Y cómo desde el proyecto podemos empezar a tener un mayor impacto ambiental? Y bueno, vamos a abordar ahora esto, que es la sostenibilidad. Prácticamente el proceso de sostenibilidad lo debemos de tomar en cuenta como esto. Un proyecto respetuoso, no solamente para, sino del medio ambiente. Es decir, debemos de respetar el medio ambiente, debemos de ser respetuosos con el medio ambiente y también debemos de ser respetuosos para el medio ambiente. Entonces, si queremos empezar a hablar de sostenibilidad y sustentabilidad, debemos de entender un poquito del contexto internacional. Lo que les mencionaba, ¿desde cuándo se habla de la degradación ambiental? Bueno, la degradación ambiental se empieza a considerar desde el momento de la revolución industrial. Ahí es cuando se dan esos primeros rasgos que detectan el inicio de un deterioro ambiental. ¿Y por qué no se atendió en aquel entonces? Bueno, eh, desde la parte productiva, lo que se buscaba era tener una mayor producción y tener unos mayores recursos o el ingreso de mayores recursos con ese aumento de producción. Entonces, se empezó a priorizar un avance tecnológico que empezó a ir de la mano con un desarrollo, voy a entrecomillar la palabra desarrollo, porque se ligó el desarrollo económico al avance tecnológico. Y entonces se tenía esta parte donde decía, desarrollándonos tecnológicamente, vamos a tener un crecimiento económico y a su vez eso nos va a traer un progreso social. Entonces, todavía hasta hace unos años el progreso social se medía en términos de riqueza. Cuando argumentábamos que teníamos una sociedad rica, pensábamos que era una sociedad que tenía un alto crecimiento social.
Sin embargo, todo esto llegó a traer afectaciones muy importantes al medio ambiente. Y entonces surgen los objetivos de desarrollo sostenible. Con todo este deterioro ambiental y un deterioro que pues, se fue más marcado hacia después de la segunda mitad del siglo XX, ya encaminados hacia el final del milenio, se empieza a generar por parte de los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas esta preocupación sobre temas importantes para poder mitigar los efectos del medio ambiente. Entonces, en 2015, los países que integran la ONU establecieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ojo, los objetivos de desarrollo sostenible se integran a la Agenda 2030. Literatura para que la podamos nosotros consultar o que podamos empezar a buscar en nuestras redes sociales para empezar a llenarnos que nuestro respectivo algoritmo empiece a nutrirnos de esto, son esos dos términos, los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Entonces, también dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, para poder hablar de la sostenibilidad per se, pues debemos de enfocarnos a ciertos objetivos que la misma agenda y los mismos ODS van marcando, como por ejemplo el punto 7, que es el de energía asequible, el punto 9, el punto 11, y bueno, entre otros, ¿no? Ahora, vamos a hablar de este término que lo conocemos, bueno, los que se empiezan a especializar en estas áreas lo detectan como las tres patas de la sostenibilidad. Para que un proyecto, un producto o un proceso pueda ser sostenible, es invariable que deba de tener estos tres aspectos, ¿no? Estas tres dimensiones de la sostenibilidad, que por eso se considera la mesa de las tres patas, porque cuando falta una, no podemos hablar de sostenibilidad. Y son esos tres aspectos, el aspecto ambiental, el aspecto social y el aspecto económico. Justamente en esa intersección de los tres puntos es donde podemos hablar de la sostenibilidad, porque si hablamos solamente de considerar el aspecto social y el aspecto ambiental, tenemos una dimensión soportable. Si nos vamos solamente a considerar un aspecto social y un aspecto económico, buscamos un proyecto equitativo. Y si hablamos solamente de términos ecológicos y económicos, pues vemos un proyecto viable o factibilidad en el proyecto. Pero para que podamos hablar de la sostenibilidad, solamente lo podemos hacer a través del conjunto de esas tres. Y eso es invariable. No vamos a hablar de un proyecto social, perdón, de un proyecto sostenible cuando no tiene una aceptación social, cuando no le es benéfico al medio ambiente y cuando no genera también un correcto impacto económico. Pero ojo, el impacto económico no solamente es hacia lo que nos pueda costar el desarrollar un proyecto, sino es también hacia lo que nos pueda redituar. ¿Ok? Si en algún momento hay algún problema con la conexión, me avisan, por favor. Y bueno, hablando desde esta perspectiva que tenemos desde la revolución industrial, los principios económicos de esta masificación de los productos, las cadenas de producción, etcétera, buscaban esto, fabricar más piezas o más productos en el menor tiempo. Y de esa manera, pues obviamente había una ganancia más acelerada. Y así los procesos productivos empezaron a tener una secuencia lineal. Entonces, esa secuencia lineal lo empezamos a desarrollar en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial y todavía hasta la tercera renovación, hasta la tercera revolución industrial. ¿Qué tuvo como consecuencia esta secuencia lineal? Pues obviamente comenzamos a explotar los recursos naturales y además vaciábamos el desecho o los desechos, eh, todos los residuos que generaban nuestro impacto o nuestro uso de esos procesos, pues iban nada más al desecho. Y era un doble impacto ecológico el que empezábamos a tener. Número uno, desde la parte de la explotación del recurso hasta el momento del desecho. Y esto lo vemos no solamente en los productos,
sino lo vemos también incluso en las mismas edificaciones, en las construcciones. No nos bastaba con explotar las minas para poder tener los materiales que necesitábamos, sino además en el momento en que necesitábamos hacer una remodelación, una demolición, etcétera, todo iba a parar a un sitio de depósito, a un sitio de desecho, sin preocuparnos en todo el impacto que eso podía generar, ¿no? Bueno, en esta imagen estoy detallando cuáles son las 4 revoluciones industriales en las que hemos estado. Ahorita ya estamos en esta cuarta revolución industrial, incluso ya se habla de una quinta revolución industrial o del camino hacia una quinta revolución industrial a través de la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien. Entonces, vámonos de la revolución industrial a la actualidad. Todo lo que ha habido, a lo que nos ha arrastrado este proceso y esta concientización que hemos tenido a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, de la Agenda 2050, etcétera. Y bueno, vamos a hablar concretamente de los resultados de esta COP, de la Conferencia de las Partes que se celebró en el año 2023 en Dubái. Eh, Ojalá sería muy, muy bueno que pudieran buscar más sobre este tema de las conferencias de las partes y de los resultados, los documentos que han generado estas conferencias de las partes, estas cumbres, donde se habla justamente de los impactos medioambientales. Y en lo que se habla en Dubái, se empezó a impulsar el Global Building Climate Tracker, que es un indicador del progreso en edificaciones sostenibles. Encontramos ya muchas certificaciones que nos permiten tener un edificio inteligente, por así decirlo. Pero a principio de este siglo se hablaba de edificaciones inteligentes, y ahora no son solamente edificaciones inteligentes, sino que debemos de ver qué impacto tiene la sostenibilidad en esas edificaciones. Y es aquí donde entra este indicador del progreso, donde podemos, a través de mecanismos como la certificación LEED, como la certificación EDGE, como otro tipo de certificaciones que podemos nosotros empezar a implementar, y no nada más para tener la certificación, sino simplemente las medidas que ese tipo de certificaciones nos arrojan, eh, cómo podemos tomarlas a nuestro favor para poder, sin, para poder dar un paso y empezar a contribuir en que nuestro impacto y nuestro paso por este planeta sea lo menos impactante posible. Y bueno, también otra cosa que es meritoria de enmarcar es esta Estrategia Nacional de Eficiencia Energética que se realizó en el año 2024 a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE. Es una iniciativa mexicana que ya debemos de empezar a aplicar y que podemos empezar a aplicar no solamente a través de productos. O sea, si nosotros somos productores de algún producto, valga la redundancia, o si somos también proveedores o productores perdón, proveedores de algún servicio, podemos empezar a implementar los pasos que habla esta Estrategia Nacional de Eficiencia Energética. Ok. Entonces, si queremos hablar del impacto que dejamos o que estamos teniendo nosotros en nuestro paso por este planeta, es muy necesario que hablemos de estas 3 huellas: la huella de carbono, la huella hídrica y la huella social. Ajá. Obviamente, hemos escuchado hablar de estas 3 cosas. La huella de carbono se traduce o mide las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. La huella hídrica es ese impacto o ese consumo de litros por ser humano. Y la huella social, bueno, también es este impacto o esta medición que en el conjunto de la comunidad empezamos a tener o empezamos a dejar, ¿no? Y vamos no sé si puedan escanear o tomen una captura de pantalla a estos 2 QRs, y cuando tengan oportunidad
ingresan, son dos calculadoras de mediciones de huella hídrica, de huella de carbono, que esta Fundación Aqua lo tiene, ¿no? Son muy rápidas. Vamos, creo que tenemos tiempo. Vamos a tratar de entrar a uno de los dos links. Empezamos por la huella hídrica. No sé si se continúe em, compartiendo la pantalla o si... Bueno, es una Y pantalla que dice, ¿conoces cuál es la huella hídrica? sí, ahí se Ok, ve. perfecto. Vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿no? Vamos a comenzar. Son preguntas muy rápidas. Yo creo que nos vamos a tardar menos de 5 minutos. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en duchar? Vamos a poner un tiempo promedio de 10 minutos. ¿Cuántos minutos dejamos abierta la llave del baño, el grifo del baño, dependiendo la latitud de la que nos vean? Eh, Al momento de lavarnos, bueno, vamos a ponerle 5 minutos. Y de igual manera, el grifo de la cocina, ¿cuánto tiempo dejamos? Vamos a poner 10 minutos. Lavavajillas por semana, suponiendo que lavamos 7 días a la semana. El, em, no, Perdón, que ocupamos 7 días a la semana la lavavajillas. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos a la semana? Aquí, pues, obviamente, vamos a irnos, no sé, vamos a cerrar números en 15. ¿Cuántas lavadoras ponemos a la semana? Vamos a reducirlo a 3. ¿Reciclamos papel? Sí, no, todo, algo. Vamos a irnos por algo. ¿Cuánto plástico reciclamos? ¿Tenemos coche? ¿Cuántas veces lo lavamos al mes? Suponiendo que lo lavamos una vez a la semana. ¿Cuántos kilos de carne comemos al mes? Vamos a hablar de estimados, donde podemos imaginar que comemos 2 kilos de carne de res al mes, que comemos 2 kilos de carne de pollo y vamos a poner la misma cantidad en puerco. No vamos ahorita a ver si estamos nutriendo o alimentándonos bien o mal, sino simplemente este es un ejercicio que estamos haciendo. Lo que yo le sugiero es que este ejercicio lo podamos desarrollar a lo largo ya con mediciones más certeras. Igual kilos de legumbres, litros de bebidas. Hablando de leche, supongamos que consumimos igual 2 litros y de bebidas frutales. Y bueno, para que se den una idea, esto es lo que en números redondos estaríamos gastando de litros de agua al año. 742.364 litros de agua al año. ¿Ah? Y ojo con este dato, el promedio mundial del consumo de litros por persona al año, perdón, el promedio mundial es de 1.240.000 litros de agua al año por persona. ¿Ah? Eh, ¿Por qué es esta medición? No solamente es el agua que gastamos al momento de dejar abierta la llave, es el agua que se consume por lo que nosotros consumimos. ¿Ah? Para que tengamos un dato, por cada taza de café que nosotros consumimos, estamos gastando entre 7 y 10 litros de agua por cada taza. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente para que la planta del cacao pudiera crecer, pues tuvo que pasar por un proceso donde necesitó agua, también el momento de hacer el tostado, el momento de hacer todo este proceso, ¿cuánta agua se genera? Entonces, la intención de hacer este tipo de ejercicios, ya regresé a la pantalla del QR, ¿correcto? Sí, Perfecto, 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 gracias. La intención de hacer este tipo de ejercicios es poder tener un poco más de conciencia del impacto que estamos dejando en nuestro desarrollo, en nuestro paso por este mundo. Porque la huella no solamente la dejamos sentimentalmente hablando, no solamente la dejamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, ojalá que así fuera, pero esta huella que nosotros estamos dejando va a afectar a nuestros familiares, a nuestros amigos que se quedan, pero también
a las siguientes generaciones. Muy bien. Y no vamos a hacer el ejercicio de la huella de carbono, es un poquito más extensa, pero ojalá que la puedan realizar. Y bueno, el promedio de huella hídrica es lo que les comentaba. A nivel mundial se calcula una huella hídrica promedio por persona de 1.240.000 litros. Para que nos pongamos en perspectiva también, en China, sabemos que es el país más poblado del mundo, tiene una huella hídrica, un consumo de litros por persona de 1.058.000. Y nosotros en México casi doblamos casi duplicamos esa cantidad, en 1.971.000 litros. Y el consumo de huella de carbono, estos datos son de 2020, en hombres el promedio es de 5.88 toneladas de CO2 al año y en mujeres 5.29. O sea, vamos a cerrarlo a un promedio por persona de 5.5 toneladas de CO2 al año, lo que generamos. Y vean en qué es lo que más generamos nuestra huella de carbono, en el transporte. ¿Ok? Entonces, también hay que ver de qué forma podemos hacer más eficiente nuestro consumo. Y bueno, vamos a hablar un poquito, o vamos a entrar más en materia de esta plática, ya después de que sacamos algunos datos duros, y vamos a hablar de los principios de eficiencia energética y confort adaptativo. Estos son principios que se empezaron a trabajar a través de un estudio latinoamericano, europeo y latinoamericano en conjunto, unos principios que salieron en Suiza, sobre cómo podemos sintetizar los aspectos más relevantes para diseñar y construir con una eficiencia energética y lo que les comentaba, un confort adaptativo, perdón, un confort interior. Ojo, el confort, hablamos de algo que sea, eh, que genere una sensación de comodidad a mis estímulos, a mis aspectos sensoriales. Y un confort adaptativo, bueno, ya no solamente hablamos de construir con el confort, sino también que sea un confort adaptativo. ¿Qué quiere decir? Se viene invierno. Llego de la calle, llego con mucho frío y yo esperaría que entrando en mi casa pues pudiera tener una adaptación climática que me permita pasar de ese impacto que yo tengo del exterior de sentir mucho frío a estar en un estado de confort en mi propia casa, ¿no? Pero el confort adaptativo habla no solamente de cómo va a recibir mi casa, sino cómo se va a ir generando la parte ambiental a lo largo de que avanza el tiempo que yo esté en un espacio. ¿Ah? Ese espacio, hablamos no solamente de un espacio interior, sino también podemos hablar de espacios exteriores, del diseño de espacios exteriores. Entonces, se generan 15 principios para poder empezar a gestionar o a generar esta eficiencia energética y confort adaptativo dentro de las edificaciones tomando en cuenta 4 premisas básicas. La primera es la tipología de edificios, o sea, es decir, si vamos a construir o vamos a habitar o vamos a remodelar o vamos pues sobre qué edificio estamos hablando. Si es residencial, si es de oficinas, si son escuelas, si son hospitales, etcétera, etcétera. Eh, Particularmente los principios ECA se empiezan a enfocar en edificios de baja complejidad porque pues, son los que más tenemos a la mano para poder generar estos primeros cambios, ¿no? Después, las zonas climáticas, es decir, si son cálido-húmedas o si son cálido-secas, se enfocan en estas dos divisiones porque pues toma en cuenta las zonas climáticas de la parte latinoamericana analizada, que es México, Perú, Colombia y Ecuador. También los servicios de energía enfocados a estas mismas tipologías y a las zonas climáticas, es decir, son los servicios de energía como climatización, los equipos eléctricos e iluminación, la provisión de agua caliente y la cocción de los alimentos. ¿Y en qué fase del proyecto se aplican estos edificios? Es decir, la planificación, la ejecución o la operación. Muy bien. Ahora, ojo, aquí ya vamos a empezar a entrar en materia de los
edificio, de los principios de eficiencia energética. Tenemos 15 principios. Vamos a empezar por los principios de carácter constructivo. ¿Qué es lo que debemos de buscar en una edificación? Que nuestro diseño sea integrado con el entorno, que tenga un control de la radiación solar directa, es decir, no solamente buscamos una orientación lumínica, sino también que la radiación solar, lo que recibimos de energía solar, lo tengamos mediante un control directo. Toda la parte de la instalación de paneles solares va incluida, pero también va incluido la parte de cómo vamos a aprovechar la energía eléctrica, perdón, la energía solar en la parte del control de temperatura, por ejemplo. Hablamos aquí entonces de la energía incorporada y también vamos a hablar del aislamiento térmico de la envolvente, es decir, para poder tener una eficiencia energética y un correcto aprovechamiento de la temperatura, estando yo dentro de un espacio, debo de asegurarme que la envolvente de mi edificio, es decir, los acabados, lo que rodea, lo que el cascarón, tenga un aislamiento térmico eh, idóneo. Y no solamente hablamos de para poder hacerlo fresco, sino qué pasa en las regiones de climas extremosos, cuando en la mañana hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Pues mi espacio interior debe de estar óptimo, debe estar a una temperatura que me permita estar eh, sí, en comodidad. ¿Qué debemos también de buscar? Una reducción de materiales tóxicos. Es decir, ya nos tenemos que empezar a olvidar de meter materiales que me van a restar calidad de vida. Porque recordemos que todo esto, la parte del confort, es poder tener una mejor calidad de vida. El movimiento del aire, una correcta circulación del aire, es muy importante que podamos empezar a hablar de esto, de esta correcta circulación del aire, de reducir combustibles fósiles, el enfriamiento nocturno del edificio, particularmente en zonas climáticas extremosas, y tener un adecuado diseño bioclimático de los espacios exteriores. Es decir, un diseño bioclimático es también saber qué árboles voy a poner afuera, tener toda esta parte de la arquitectura del paisaje, pero de igual forma, si voy a poner una fuente, por ejemplo, en la parte exterior, en qué me va a beneficiar, si eso me va a ayudar a que genere una mayor sensación, una mejor sensación térmica hacia el interior, porque el flujo del aire supongamos en la Ciudad de México, la mayor parte del aire viene del norte, y si yo pongo una fuente que esté orientada hacia el norte, pues me va a ayudar a que todo el espacio que recorre el viento dominante, pues sea un espacio fresco, porque me va a dar esta sensación de, 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 de frescura hídrica, ¿no? Bueno, eso es respecto al carácter constructivo. Hablando del carácter técnico, vamos entonces a entrar un poco más en materia sobre los equipos eléctricos, las luminarias de alta eficiencia, el comportamiento de los usuarios para que se creen estrategias que me puedan promover un ahorro energético. Es decir, también debo de empezar a preocuparme por la manera en que los usuarios de mi edificación empiecen a tener un mejor un mayor y mejor uso del espacio en el que estoy. Algo tan sencillo como la parte de la luminaria, la parte de los aires acondicionados, el saber en qué momento es el idóneo para poder abrir las ventanas, si es que es un edificio que puedo ventilar con ventilación directa o con ventilación inducida a través de los aires acondicionados. Y bueno, son las cuestiones que también debemos de empezar a checar en estas edificaciones sostenibles. Y por supuesto, hablar del manejo consciente del agua. Eh, y hablando del carácter técnico también, pero ya un poco más avanzado, pues vamos a buscar una climatización de alta eficiencia en las zonas aisladas. ¿Cuáles son las zonas aisladas? El interior de los salones, el interior de las recámaras, los auditorios, o sea, todo el espacio que tenga esta parte cerrada, ¿cómo voy a hacerlo eficiente de manera independiente? Buscamos también una autogeneración de energía eléctrica renovable en todas las superficies disponibles. Ya no solamente podemos hablar
de celdas fotovoltaicas que las coloquemos en, en las azoteas, sino también ya podemos empezar a colocar, ¿por qué no? En los muros. Ya existe esa tecnología y obviamente ya sabemos y existe no de hace poco. Pero también ver de qué forma podemos autogenerar esa energía eléctrica y en qué espacio lo vamos a destinar, porque es obvio que la energía eléctrica tenemos un distinto uso y aprovechamiento de ella. Hay que empezar a ver hacia qué espacios vamos a poderlos utilizar. ¿Cómo podemos hacerlo? A través del monitoreo. ¿Ah? Si nosotros empezáramos a medir cómo podemos ahorrar o cómo se va generando un ahorro en las medidas que yo voy teniendo para poder hacer mi edificación sostenible, el monitoreo nos va a arrojar en una eficiencia de resultados. Vamos a poder medir los parámetros de cómo afectan, para bien o para mal, la eficiencia y el confort de mi edificación. Todos lo vimos. Cuando fue este cambio de la bombilla eléctrica a las lámparas LED, a las luces LED, eh, la reducción del consumo energético fue bastante. ¿Ah? Cuando cambiamos nuestros aparatos eléctricos a aparatos de ahorradores o aparatos de mejor consumo, eso es el monitoreo. ¿Ah? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Ya no solamente hablando de los aparatos eléctricos, sino también hablando de caso concreto. ¿En qué momento puedo programar mi aire acondicionado para que cuando yo llegue a mi casa no tenga que estar trabajando de más, y puedo hacerlo, puedo hacerlo más eficiente, ¿no? O en mi oficina. O sea, la parte no solamente del termostato que tiene el propio el ministry o el aire acondicionado, sino cuáles son los horarios adecuados para poder tener estos usos. La instalación de persianas eléctricas, la instalación de otro tipo de, de aditamentos que me van a permitir generar un mejor confort. Hacia eso vamos. Y bueno, ¿por qué es importante que empecemos a hablar de esos principios? Porque ya también debemos perdón, ¿por qué es importante que empecemos a hablar del monitoreo? Porque también es muy importante que abordemos el tema de los ciclos de vida de las edificaciones. Los ciclos de vida se empiezan a analizar a partir de la década de los 90. El ACV o lo que se conoce como ciclo de vida tiene estas 5 etapas. Inicia con la extracción de materias primas, la producción, el transporte y el uso. Ojo, a partir de que empezamos a hablar de la sostenibilidad, estamos hablando de lo que se puede reciclar, pero antes hablábamos ya del descarte, o sea, es decir, después de ocuparlo, pasábamos a descartar lo que ocupábamos. ¿Mm? Y aquí retomamos el aspecto que veíamos al inicio de la presentación, lo que les comenté, la diferencia entre una economía lineal y una economía circular. ¿Ah? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿O qué es lo que buscamos con cada una de las cosas? Vamos a maximizar los recursos que se van a generar o que vamos a extraer, eh, tratando de que estos sean los mínimos que ocupemos. ¿Ah? Es decir, repito, maximizar el aprovechamiento de los recursos con una mínima generación de residuos. ¿Ok? En un principio hablábamos de una economía lineal, donde nos íbamos a los 4 puntos: materia prima, producción, consumo y desecho. Con una economía circular, volvemos a ocupar, a reciclar este desecho del consumo que tenemos y lo convertimos en materia prima. ¿Ah? Y el análisis de ciclo de vida nos va a permitir calcular con precisión los recursos y la energía que podemos usar en la fabricación de los productos. Y esto a su vez nos va a permitir saber cuánto más vamos a necesitar en el siguiente proceso. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos medir impactos ambientales por fabricación de las cosas que estamos haciendo. De esta manera vamos a poder controlar cuánto vamos a contribuir al medio ambiente, cuánto vamos a reducir la acidificación de los océanos, la eutrofización del agua, vamos a mejorar
bueno, no a mejorar, perdón, a reducir el daño que tenemos en la capa de ozono, en la calidad de las ciudades, en el deterioro abiótico y en el daño que tenemos hacia los ecosistemas. Entonces, hablar de una cadena de producción, todo esto no solamente es la parte industrial, sino hablando desde la parte de edificaciones, ¿cómo puede afectarme? No siempre es posible acceder a toda la información necesaria, a toda la información que yo necesito para saber cuál es la cadena de producción que yo tengo. Sin embargo, podemos nosotros considerar estos enfoques en las cadenas de producción. En un principio, todavía el siglo pasado, hablábamos en esta de la cuna a la puerta, es decir, a mí no me importaba de dónde venía, solamente lo ocupaba. Yo iba a comprar algún artefacto o consumía algún producto o compraba materiales para construir, no me importaba de dónde venía, solamente ocupaba lo que yo necesitaba. ¿Eh? Después se empezó a hablar del análisis de la cuna a la tumba, es decir, ya empiezo a pensar en lo que en preocuparme de dónde viene, ¿ah? Pero llego hasta dónde lo termino de ocupar, ¿ah? ¿Cuál es el fin de la vida de ese recurso que yo sé que viene de la madera? Para poner un ejemplo burdo, sé que al ocupar una hoja de cuaderno, una hoja de papel, viene de la madera. Sabemos cuál es el proceso de explotación, de distribución, de transformación, de una segunda distribución, es decir, al punto de venta, la parte de la producción, cuando yo la compro, para qué la uso. Y para mí el fin de vida es al momento hasta que llega al centro de reciclaje. ¿Ah? Ya no estamos empezando a pensar en esto nada más como cadena de producción. Ya hay una cadena de producción más completa, que es este análisis de la cuna a la cuna. Es decir, que el producto que yo ocupé, ver de qué forma se genera otro ciclo de vida. ¿No? ¿Por qué es importante empezar a hablar de esto en las edificaciones? Porque ya en los próximos años ya no vamos a hablar de construcciones nuevas, ya vamos a hablar de un reciclaje de las construcciones. ¿Ah? Entonces, para que yo pueda hablar de un reciclaje de las construcciones, debo de saber de qué forma voy a modificar adecuadamente esas construcciones que vienen de décadas atrás, pero también de las que yo voy a dejar, ¿ok? Entonces ya debo de empezar a preocupar por esa proyección. Y esos son las diferencias de los análisis de ciclo de vida, lo que les comentaba, de la cuna a la puerta, de la cuna a la tumba y de la cuna a la cuna, que es este último, que es el único enfoque compatible con la economía circular. Solamente aquí podemos hablar de una economía circular, porque se consideran los recursos después del fin de la vida útil. Ahora, ¿dónde se realiza este análisis de ciclo de vida, tanto en la ingeniería y en la arquitectura, en la parte de las edificaciones? Antes se hacía en un principio, únicamente se realizaban en elementos aislados. O sea, es decir, ¿qué pasaba con las ventanas que yo ocupaba? ¿Qué pasaba con las puertas? Ahora se debe de integrar en un proceso, se debe de pensar en un proceso integral para que todo el contexto de la edificación que yo estoy haciendo se hable de una economía circular. Y ojo, es importante hablar de edificaciones porque no estoy hablando nada más de casas o de edificios de oficinas o de escuelas, sino estoy hablando también de infraestructura más grande, de toda, por ejemplo, una infraestructura aeroportuaria, de una infraestructura en los puertos, en las industrias, etcétera, etcétera. Y bueno, en el ciclo de la vida de cualquier edificación, vamos a dividirla en estas 5 etapas principales. Desde la conceptualización, cuando sé lo que voy a necesitar, cuando ya sé qué es lo que voy a necesitar, la planificación, la parte del proyecto, la ejecución, cuando desarrollo el proyecto, desde que empiezo a desarrollar el proyecto hasta que entrego, por así decirlo, llave en mano o hasta que corto el listón o lo que sea, la operación, es decir, el tiempo que voy a ocupar, a operar esa edificación y la recuperación. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Cuál es la etapa de vida más larga de una edificación? ¿No? Nada más para asegurarme que no estén dormidos, ya casi acabamos, pero
¿Cuál de estas 5 consideran que es la etapa más larga en el proceso de vida de un edificio o de una edificación? El que quiera, abra el micrófono. Montserrat, Mon- Montserrat Quiñones. La planificación, Eh, ¿te puedo preguntar por qué? porque pues muchas veces, como lo mencionaste, se llegan a enfrentar situaciones, tanto temas de inversión, por ejemplo, o temas del uso del inmueble. eh, Muchas veces se va ejecutando y al mismo tiempo se van realizando como gestiones de optimización tal vez, o se va como ajustando el proyecto a las necesidades que se van enfrentando conforme va evolucionando el proyecto. Esa es mi opinión. Ok, muy bien, muchas gracias, Montserrat, y gracias por conectarte. ¿Alguna opinión adicional de alguien más? Una más para que avancemos. Ok, bueno. Eh, es interesante el punto de vista. No se considera como la etapa más larga. La etapa más larga de la vida de una edificación es la operación. Eh, a pesar de que estamos acostumbrados a que en la parte latinoamericana son muy tardados los procesos de planificación y de ejecución, realmente lo que buscamos siempre con estos procesos tardados de planificación y ejecución es que la operación sea lo más larga. Es decir, la operación es el tiempo de vida que tiene un edificio, ¿ok? El tiempo que yo lo voy a ocupar. Obviamente, si logramos que un edificio viva 70 años, es un tiempo de operación muy largo. Y es el adecuado, es lo que buscamos. Ajá. Pero vamos entonces a hablar de qué es lo que necesitamos. Debemos de repensar la manera en la que diseñamos y construimos para aprovechar y minimizar los impactos negativos que vamos a tener. Ahora, si el impacto, el mayor tiempo que tenemos en las etapas de vida de un edificio es la operación, ¿cuál es la que más me va a generar daño al medio ambiente? Esa operación. Entonces vamos a monitorear qué es lo que hacemos mientras estamos operando. ¿Ok? Y ahí entonces ya vamos a hablar de un monitoreo del modelo de negocios en proyectos sostenibles, porque monitorear no solamente es lo que yo voy a gastar, sino también que eso me genere un impacto menos agresivo desde la parte económica. Recordemos, vuelvo al inicio de la plática, para que algo sea sostenible debe de verse benéfico en 3 aspectos, ¿no? Que es lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, en la construcción, para poder tener el monitoreo adecuado, también debo de ver cuál es eh, bueno, como dice la frase, no incorporar un análisis económico, solamente hablamos de filantropía o de ayuda social, ¿no? Es decir, debemos siempre de empezar a pensar ya en también cómo afecta el lado económico. ¿Por qué? Porque las variables económicas nos van a ayudar a que los proyectos sostenibles tengan un mayor y mejor horizonte en el tiempo. Hay muchas metodologías para saber si es sostenible financieramente hablando. Pero vamos a hablar de esta, solamente me voy a enfocar a esta, que es una metodología de recuperación simple, se llama payback simple, que es la división del costo extra inicial entre los ahorros anuales. Es decir, un proyecto o la implementación de un proyecto sostenible es sostenible y útil siempre y cuando el resultado de este payback sea mayor a 5 años. Perdón, discúlpenme, menor a 5 años. Es decir, si la implementación de una tecnología que considero sostenible no me es redituable a 5 años, deja de ser sostenible. Hablando de proyectos de menor impacto, ¿ok? O sea, es decir, si yo en alguna edificación voy a proponer el cambio de luminarias y este cambio de luminarias o el cambio de muebles de baño, por muebles que sean ahorradores, que sean de menor consumo en agua, si esto no me genera
un retorno de inversión en 5 años, no lo voy a proponer. ¿Ok? No tiene caso que hablemos o que tenga un cliente o que yo mismo, si tengo algún proyecto a edificar, meta la mejor tecnología ahorradora de agua, de luz, de captación pluvial, de lo que sea, si construirlo me va a llevar un mayor gasto que no va a ser redituable económicamente en 5 años. ¿Ok? Entonces, tenemos que calcular el tiempo de recuperación de esa inversión en los proyectos de eficiencia energética. Por eso es que es tan importante el monitoreo de las edificaciones. ¿Ok? No solamente se trata de implementar, de cambiar, como les dije, los muebles de baño, sino que de verdad monitoree cuánto redujo mi consumo de agua. ¿Ok? Para poder alcanzar entonces los horizontes del tiempo aceptables. Porque la mayoría de los proyectos no se generan, no son que yo pueda invertir. O sea, la mayoría buscamos inversionistas y estos inversionistas son los que realmente se van a preocupar si es o no redituable económicamente hablando. Un caso práctico es el INACAP en Chile, donde hubo diferentes alternativas de climatización del edificio y el cálculo de retorno fue un edificio simple, perdón, un payback simple. Para que se den una idea, se logró que esta alternativa de climatización pudiera ser rentable en menos de 5 años. Estamos hablando de una superficie de 10.600 metros cuadrados. ¿Ah? ¿Qué fue lo que se tomó en cuenta? Los costos iniciales, las eficiencias energéticas, se tomaron en cuenta 4 sistemas de enfriamiento y, bueno, obviamente la comparación de todo esto con respecto a los costos anuales de operación y de mantenimiento de los equipos. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que se hizo en el proyecto de INACAP en Chile, donde todas estas comparaciones se tuvieron que hacer. Quizá con esto nos vamos a llevar un mayor tiempo de planificación o un mayor tiempo de diseño, pero realmente es mínimo lo que pudiera tomarse en cuenta en los proyectos que se puedan hacer. Si logramos reducir el impacto económico y aumentar el impacto ambiental, pues obviamente nos va a tener un mayor beneficio. La recomendación es que el horizonte de tiempo simple de recuperación sea menos de 10 años. ¿Ok? Ahora vamos a hablar desde nuestra casa. ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer para tener una mejor medición? Sustituir focos LED nos va a generar un retorno de menos de un año. Instalar aireadores en los grifos o las llaves de agua nos va a llevar un retorno inmediato. Inmediatamente vamos a ver el impacto. Reutilizar el agua pluvial, monitorear el consumo nuestros consumos por medio de aplicaciones o medidores inteligentes, ajustar la temperatura de los aires acondicionados, programar el ajuste de estas temperaturas. Es decir, se instala un aire acondicionado que lo pueda manejar desde una aplicación móvil para que yo 15 minutos antes de llegar a casa, media hora antes de llegar a casa, pueda encender aire y no lo deje encendido todo el tiempo. O no aplicarlo solo con el termostato del mismo equipo. ¿Ah? O yo saber en qué momento necesito que las persianas de mi recámara bajen. Y si todo esto lo puedo monitorear y controlar de forma digital, pues me voy a ahorrar. Vamos a ver inmediatamente los beneficios. ¿Ok? Podemos también empezar a integrar plantas de interior que sean adecuadas en la absorción de CO2 y, por supuesto, pues empezar a implementar o usar materiales locales, ¿no? Entonces, voy a soltar esta parte porque la operación y mantenimiento la podemos empezar a generar con esas 3 cosas: afinar, apagar y perdón, estoy leyendo justamente. Hola, Aaron, buenas tardes. Sí, justamente el tema de los grifos. Gracias por conectarte, Aaron. Aaron es de Nacobre y bueno, tiene justamente esta información muy, muy a la mano, donde la NOM 012 indica justamente este flujo máximo que se debe tener en llaves de agua, de lavabo y de fregaderos, ¿no? Y bueno, estas 3 acciones
son las iniciales de la operación y mantenimiento de equipos de monitoreo. Afinar, apagar y revisar. ¿Ok? Y son las recomendaciones que debemos de tener para el monitoreo básico de los edificios. Respetar tiempos establecidos en el protocolo de monitoreo y mantenimiento, prácticamente leer los manuales. Si es posible, maximizar el control automático de los artefactos, como les mencionaba. Monitorear que el equipo consuma la mayor parte de energía y no se pierda en procesos o en fugas, como lo es el suministro de agua. O sea, debemos de cuidar mucho las fugas de agua, pero también las fugas eléctricas que tenemos. Y bueno, obviamente cambiar una perspectiva del mantenimiento. Debemos de hablar de mantenimiento preventivo, no mantenimiento correctivo. Para esto nos va a servir el monitoreo, porque en el momento en el que supongamos que voy a instalar monitores de electricidad en cada una de mis habitaciones, en el momento en que en el monitor general me aparezca un pico de energía, un pico de consumo, voy a saber en dónde está ese pico, en dónde puedo arreglar el flujo de energía que tuve, el pico de energía que tuve. Y bueno, esto obviamente nos va a reducir el tiempo de mantenimiento y nos va a eficientar, incluso a reducir costos. Y bueno, ya aquí vamos a tocar someramente la parte de la ciencia de datos, y es nada más para que no nos salgamos de lo que estamos hablando hoy en día en la actualización, la lectura de las ciencias de datos, la eficiencia en la operación, porque es muy importante que aprendamos a programar. Como ingenieros, o como estas prácticas realmente son prácticas técnicas, como ingenieros debemos de empezar a tener nuestras propias bases de datos para programar. O sea, ¿cómo voy a programar? La programación es tan sencilla como saber en qué horario puedo, eh, puedo encender un calefactor. Ya no voy a hablar de aire acondicionado. ¿En qué horario voy a aprender adecuadamente el calefactor para que me genere un mejor rendimiento? ¿Pero qué debo de hacer? Pues tener mi propia base de datos. ¿De qué? De mi consumo. Ahora, si esto lo llevo a los proyectos que yo voy a hacer, pues voy a llegar ya con una base de datos elaborada, ya con una base de datos armada, para poder tener una mejor, para poder incluso decir a mis clientes, sea sector público, sea sector privado, sea sector gobierno, poderle decir a través de esta medición, sé con garantía que te genera un ahorro en estos momentos, o en esas etapas. Y bueno, conclusión de este tema, pues cocinar es como tener nuestras propias bases de datos, ¿no? Se puede hacer la analogía entre las formas de preparación de alimentos y los manejos de datos. Si tenemos hambre, hay tres métodos para poder comer. Tenemos tres opciones para poder comer. Ordenar comida rápida, ir a un restaurante más elaborado o cocinar por nosotros mismos. ¿Qué nos va a ahorrar más? Pues cocinar por nosotros mismos, ¿no? Obviamente, esto pues va a llevar a lo mejor un poquito de tiempo adicional, pero eventualmente va a ser más saludable y va a ser más eficiente me va a afectar menos a mi bolsillo. Ahora, en el análisis de datos, eh, podemos ya empezar a hablar del empleo de la inteligencia artificial y vamos a ocupar que la inteligencia artificial nos ayude al mismo monitoreo. Entonces, hay que aprender perdón, no hay que aprender a programar, hay que estar abiertos a la programación para que sean nuestras propias bases de datos los que empiecen a nutrir. Si nosotros compramos un artefacto o implementamos un sistema o construimos no sé, un cuarto de ventilación o un ducto de ventilación cruzada o algo por el estilo, y nos vamos hacia medidores, hacia mediciones que nos arrojan el promedio de los que construyeron eso, pues no vamos a tener lo real, no vamos a saber qué es lo que de verdad vamos a ofrecer. Entonces, para poder hablar de eficiencia y de sostenibilidad en las edificaciones, debemos de empezar a generar nosotros nuestras mismas mediciones. ¿Ok? Por eso es importante hablar de la sostenibilidad, porque buscamos no un beneficio solo al ser humano,
sino debemos de buscar un beneficio a nuestro planeta. Y bueno, como conclusión, me gustaría cerrar con esto. La ingeniería y la arquitectura son cuestiones de valores. Desde cierto enfoque, estamos hablando del exponente de la naturaleza del hombre. El ingeniero o el arquitecto somos los que tenemos a la mano el poder modificar la naturaleza. Entonces, no lo hagamos agresivamente. Vamos a mimetizarnos, vamos a hacer que hasta la misma naturaleza nos retribuya en el agradecimiento, que no le estemos dañando, ¿no? ¿De qué manera? Pues vamos a ser lo menos agresivos posibles con el entorno. Vamos a hacer edificaciones sostenibles. Y bueno, con esto cierro. Muchas gracias por permitirme presentar este tema. Nuevamente, gracias Marco, gracias Pablo, y creo que vamos a dar un momento de preguntas, ¿correcto? Sí, correcto. También me parece que va a dar un mensaje el ingeniero Méndez, pero va a ser posterior a las preguntas y respuestas. Si por favor nos apoyan levantando aquí la mano digital, para poder darles la palabra, por favor. A Montserrat Quiñones, adelante, por favor. Gracias. Primero que nada, felicidades, ingeniero arquitecto Edson, por esta información tan valiosa que nos acabas de compartir. Y pues ya en cuanto a tu experiencia, me gustaría, si es que nos puedes compartir, cuál ha sido el reto más importante al que te has enfrentado al intentar equilibrar estos tres pilares y en su momento, ¿cuál fue la estrategia que tú utilizaste? A ver, como reto siempre va a ser el cambio de paradigma. Siempre hablar de sostenibilidad. Bueno, afortunadamente ya ha cambiado el enfoque, te lo puedo hablar de hace 3 años para acá. Eh, Siempre la palabra sostenibilidad había sido marcada como la palabra de moda, ¿no? Como una eh, tecnología que pensaban que solamente era cambiar focos y ya. Y sí, en algunos proyectos de consultoría, que finalmente de eso se trata esta parte de la sostenibilidad, a veces nada más ser puro consultor, eh, te ha permitido o ha permitido poder experimentar con ciertos aspectos que a veces nos sorprendemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando el proyecto de asesorando a una iglesia, un templo católico, donde buscamos, ese ya está construido, y creo que esos son de los mayores retos, todo lo que ya está construido, de qué forma se puede hacer eficiente, ¿no? Lo que ya está construido. Y nos encontramos con que debemos de implementar las cuestiones térmicas, las cuestiones acústicas, las cuestiones de aprovechamiento pluvial, y esto nada más a manera de sugerencia. Es decir, si tienen todo aquello que tenga una superficie apta para poder captar el agua, no podemos permitir que esa agua se vaya al drenaje. Y si obviamente logramos que además esa superficie le metamos paneles solares y que puedan aprovecharse em, para cierta área, y pues obviamente nos va a ayudar. Ahora, ¿cómo podemos hacer que no solamente para hacer el ambiente más fresco metamos ventiladores, metamos aires acondicionados, sino con el hecho de que yo te diga, oye, vamos a abrir este muro, vamos a ponerle una ventana para poder generar ventilación cruzada, y que esa ventilación cruzada permita que a la hora que más pega el sol, eh, por medio de monteas solares, por medio de los proyectos ya de qué momento se desplaza el sol y todo esto, me permita generar un ambiente adecuado, ¿no? En un espacio donde hay una alta afluencia de personas en diferentes horarios, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo creo que retos quizás se pueda hacer al que nos estamos enfrentando más, porque pues es no tanto multidisciplinario, sino los horarios de ocupación, ¿no? El- lo que mencionaba en el punto 5, que es el monitoreo también de los ocupantes. No sé si respondí tu pregunta, creo que no, porque te di más vueltas, pero
Muchas gracias. No, gracias a ti por conectar. Sí, adelante, por favor, si alguien más tiene una pregunta. Y bueno, Antes de la y siguiente sí, pregunta, puso el ingeniero Marco que si pueden, por favor, escribir de qué parte están presentes. Supongo que de qué latitud geográfica, ¿correcto? sí, de casa, dice. Ciudad de México, Sonia González, muchas gracias. ¿Quién más? Aarón Galván, Ciudad de México. Por ahí también está el ingeniero Víctor Caballero Rugel de Perú, que también nos ha acompañado en todas las transmisiones y también son parte de este proyecto. Texcoco, Brian, Hernández Montserrat, Ciudad de México. ¿Quién más? ¿Quién más? Octavio García, Ciudad de México. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda o algo que quieran. Parece que no, ¿verdad? Creo que no. Muy bien. Es que bueno, porque o no lo entendieron, o no pusieron atención, o de verdad no hay duda. Muy bien, pues muchas gracias, señor arquitecto Edson Aire Morales Maravilla, por esta muy interesante charla, muy amplia y también llena de datos técnicos. Por cierto, para quienes no son mexicanos, cuando hablamos de la NOM 12, es la norma oficial mexicana. En México hay dos tipos de normas, que son las normas oficiales mexicanas, que normalmente son promovidas por alguna dependencia oficial, y están las normas voluntarias que se definen como NMX. Entonces, esta norma oficial mexicana, la 12, y además las oficiales mexicanas son de aplicación obligatoria, y las normas voluntarias, como su nombre lo dice, las NMX no lo son, y se vuelven obligatorias para aquellos que anuncien que las están aplicando. También quisiera mandar un saludo al ingeniero Mauricio Porras, presidente Comiro. Mauricio, buenas tardes, un gusto verte por aquí siempre. Y también saludamos al ingeniero Mario Sorto, que nos ve desde El Salvador. Mucho gusto que estés con nosotros, Mario. Es un placer siempre poder saludarte. También a Víctor, el ingeniero Víctor Caballero, quien es organizador de este proyecto panamericano de conferencias, que desde Perú, desde Arequipa, igual que Eusebio, vemos aquí también a Eusebio desde Arequipa conectado. Un saludo para todos ustedes. Pues dicho esto, le presentamos a Edson su reconocimiento por esta charla que nos acaba de dar. Y antes de irnos, ¿por qué no abren sus cámaras para que nuestro amigo Pablo Luna pueda hacer una captura de pantalla y podamos reportar esto a las redes sociales de la Unión Mexicana de Acciones de Ingenieros y también a la Unión Panamericana de Acciones de Ingenieros? ¿Les parece bien? Inge, ya estamos abriendo cámaras. A ver, ya creo que la mayoría abrió cámaras. A ver, contamos hasta 10 para la captura de pantalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Listo, 7, ya quedó. 8, 9 y sale 10. Listo, Sonriendo como si les hubiera gustado la conferencia. Por favor. listo, ¿Ya? ¿Listo? ya quedó. Pues muéstrale su reconocimiento al ingeniero arquitecto Edson Morales, y a todos ustedes los invitamos para las próximas conferencias. Les mandaremos la información de manera oportuna. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Gracias también a Pues, todos. ingeniero, buena tarde. Y recordar, yo me quedo nada más con las personas que requieren facturando.